La situación en la que está Luffy esta vez ni siquiera se puede comparar con su pelea contra Kaido, y la razón por la que tendrá que sacrificar su ojo para salir de ahí va a ser impactante. Luffy fue colgado de un árbol igual que el dios Odín en la mitología nórdica, y ese árbol era Yggdrasil, el árbol del mundo, en el que está inspirado el árbol Adán del Baf. Ahora la cosa se pone inquietante, porque Odín sacrificó uno de sus ojos, igual que Luffy quiso sacrificar el suyo en el capítulo 1 para poder viajar con Shanks. Las palabras de Ichiro Oda sobre este tema dan miedo, porque dijo que hacia el final de One Piece aparecerá un pirata con un parche en el ojo, e incluso dibujó a Luffy con un parche justo en el ojo que ya se había herido. Así que, mientras todos esperábamos a un pirata con un parche, resulta que ese pirata al que llevábamos esperando todo este tiempo era Luffy, que sacrificará su ojo. Y si ese es precisamente el precio que Luffy tiene que pagar para obtener un poder enorme, porque en la mitología nórdica sabemos que Odín permaneció colgado durante 9 días del árbol del mundo Yggdrasil, y gracias a eso obtuvo un enorme poder y sabiduría. Los Shandianos ya dijeron en el flashback de Noland que las almas de sus muertos siguen viviendo dentro de sus árboles, lo que significaría que en el árbol Adam hay incontables almas de más de 1000 años. Y la segunda vez que Imu atravesó a Luffy, utilizó un arma que se alimenta de energía vital, y como la espada no solo atravesó a Luffy, sino también el árbol Adán, concretamente una de sus ramas. Ahora todas las almas del árbol Adán están siendo atraídas hacia el punto donde se encuentra Luffy, y si esa es precisamente la razón por la que Luffy sacrificará su ojo para poder absorber ese poder gigantesco, solo el 0,01% de vosotros me sigue, así que dejadme un follow de una vez, porque por lo que parece, no fue únicamente la fruta del diablo de Joy Boy lo que lo hacía tan peligroso para el gobierno mundial, sino algo completamente distinto, un misterioso poder en su interior que vimos en una pequeña muestra en Egghead en forma de su Haki del Conquistador. Kaido dijo algo muy importante sobre este tema durante su pelea contra Luffy, porque cuando Luffy estaba desatado en Gear 5, dijo que una fruta del diablo por sí sola no basta para conquistar el mundo. Roger consiguió llegar a la cima únicamente con su Haki, es decir, con su Haki del Conquistador, pero ¿de dónde provenía ese poder increíble de Joy Boy? Ese Haki ya no era ni normal, era como si 10 Shanks utilizaran el Haki del Conquistador al mismo tiempo. En el libro sagrado Harley, descubrimos que existieron 3 mundos, y sospechamos que en el primer mundo vivió el dios del sol Nika original y que en el segundo mundo vivió Joy Boy, el segundo dios del sol Nika. Incluso tenemos información de aquella época, porque se supone que Joy Boy luchó una vez en el BAF contra un dios de la guerra que tenía la misma fruta del diablo que Loki, así que la razón de la fuerza de Joy Boy también podría ser que él mismo estuvo colgado del árbol. Adami absorbió todas las almas que había dentro, pero durante estos 800 años, por supuesto, se añadieron nuevas almas, y ahora le toca a Luffy obtener un poder todavía mayor. Con Imu nadie se dio cuenta de que sus poderes en realidad no provienen de una fruta del diablo, sino que Imu solo se volvió tan fuerte después de recibir sus tatuajes. La verdadera razón por la que Imu escupió sangre cuando fue invocado en el BAF es que el origen de sus poderes está en Mari Geoise y se había alejado de esa fuente. En el mural del BAF vemos a todos luchando contra Imu. Imu tiene el sol en la mano. Sin embargo, su fuente de energía no puede ser la Made Flame porque apenas recientemente consiguieron arrebatársela a Vegapunk y, por ejemplo, en Ohara no pudieron utilizar el arma ancestral Liureines. Pero si observamos la posición exacta de Mari Geoise, cobra sentido lo que representa realmente el sol del mural, porque el árbol Eva se extiende desde el mar hasta Pangaea y atraviesa incluso la Reline, que probablemente sea el cadáver de la serpiente del infierno. Si creemos a los Shandianos cuando dicen que las almas de los muertos siguen viviendo en los árboles, entonces el árbol Eva es el árbol más poderoso de One Piece, porque en él no solo está el alma de la serpiente del infierno, sino también el alma del dios del sol Nika, algo que podemos deducir por el sombrero de paja que se encuentra en Mari Geoise. Pero eso todavía no es todo. Las almas de los 19 reyes, cuyas armas están alrededor del trono vacío, también están dentro de este árbol. Hemos visto que Imu posee una espada que se alimenta de energía vital, con la que pudo absorber sin problemas la energía del árbol Eva. Ese mismo día, Imu también recibió su misterioso tatuaje, que lo conecta con el árbol Eva, lo que explica por qué sangró después de ser invocado en el BAF, porque se separó de su fuente de energía, es decir, del árbol Eva. Nadie entendió que realmente tienes que ser un rey para poseer el Haki del Conquistador y que la fuerza de ese Haki depende de tus propios subordinados. Doflamingo, entre otros, despertó el Haki del Conquistador cuando era niño, y la razón por la que lo posee es que es descendiente directo del rey Don Quixote, uno de los 20 reyes que fundaron el gobierno mundial. Al derrotar los aliados de Luffy en Dressrosa la tripulación de Doflamingo, el Haki del Conquistador de Luffy se volvió más fuerte y al final consiguió derrotar a Doflamingo. Todo rey tiene subordinados y cuanto más fuertes sean ellos, más fuerte es también el Haki del Conquistador del rey. Eso podemos verlo perfectamente con Shanks. Es el emperador con el Haki del Conquistador más poderoso porque su tripulación también es la más fuerte de todas. Así que el Haki del Conquistador no sería más que energía vital, lo que explicaría por qué Imu organiza cada 3 años juegos de caza en los que asesinan a cientos de miles de humanos o miembros de otras razas para utilizar sus almas como energía vital para Imu, dándole así un Haki del Conquistador prácticamente ilimitado. Roger y
igual que Imu, escupía sangre y lo escondía de sus aliados, y que Roger tuviera una enfermedad fue una mentira desde el principio. Se nos dijo que Gavan, entre otros, llevó a Roger a un hospital y los médicos no pudieron descubrir qué le ocurría. Incluso después de incorporar a Crocas a su tripulación como médico del barco, seguían sin tener idea de qué le pasaba y creían que era una enfermedad desconocida e incurable. Pero en realidad, el Haki del conquistador de Roger era tan poderoso que su cuerpo ya no podía soportar esa energía y empezó a destruirse desde dentro. El propio Roger prácticamente lo dijo cuando estuvo en Left Tail. Él no era el elegido, pero aún así, de alguna manera, consiguió llegar hasta lo más alto. Igual que Imu no es el legítimo rey del mundo y nunca debería haber tenido toda la energía del árbol Eva. Roger también estaba en una situación en la que su cuerpo nunca debería haber recibido toda la energía vital que había acumulado en forma de Haki del conquistador, y por eso su cuerpo empezó a desmoronarse. Pero ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué Oda dejó incontables foreshadowings en arcos anteriores sobre lo que ocurriría en el arco del Baf? Este foreshadowing del arco de Thriller Bark nos revela que le ocurrirá a Luffy después de ser apuñalado por Imu. Después de perder su pelea contra Moria, Luffy recibió 100 sombras de Lola y su tripulación, que fueron absorbidas por su cuerpo. Lola nos explicó que cuanto mayor es la voluntad de una persona, más sombras puede absorber su cuerpo, y en el caso de Luffy, se volvió tan fuerte que pudo luchar sin problemas tanto contra Moria como contra Ors. El hecho de que Luffy esté ahora mismo colgado del árbol Adán es una referencia a la leyenda de Odín, quien permaneció colgado durante 9 días del árbol del mundo Yggdrasil y después obtuvo un poder enorme. Esta vez Luffy no recibirá 100 sombras, sino probablemente miles de almas que estaban dentro del árbol Adam y que, gracias a la espada de Imu que se alimenta de energía vital, pasarán a Luffy para que pueda absorberlas todas. Así que tendremos una especie de Nightmare Luffy 2.0 y esta versión romperá todos los límites, será tan fuerte que ninguno de nosotros podrá creer lo que está viendo. Saint Nerona Imu tendrá el mismo destino que Moria durante su pelea contra Luffy, mientras Imu cree ahora mismo que Luffy está derrotado. Luffy absorberá las almas del árbol Adán y regresará todavía más fuerte. Imu no estará preparado para eso, igual que Moria recibió una paliza de Nightmare Luffy. Imu acabará gravemente herido, pero como el Power Up de Luffy solo durará un tiempo limitado, Luffy terminará regresando a su forma original. Impactado por ese poder inmenso, Imu obviamente perderá por completo el control y reclamará toda la energía disponible a su alrededor, es decir, la de los caballeros sagrados, para derrotar a Luffy definitivamente. Y ese será precisamente su error. La energía que posee Imu originalmente procede del árbol Eva, y esa energía ya es demasiado grande para su cuerpo, por eso escupió sangre cuando fue invocado en el Baf. Si encima absorbe toda la energía de los caballeros sagrados, ocurrirá exactamente lo mismo que con Moria cuando absorbió demasiadas sombras. Después de recibir los golpes de Luffy, acabó expulsándolas todas, y lo mismo sucederá con Imu cuando Luffy empiece a golpearlo. Las almas del árbol Eva y de los caballeros sagrados saldrán de su cuerpo y tendrá que huir de regreso a Mary Geoise. ¿Qué creéis que estará esperando allí a Imu? Dejadlo en los comentarios. ¿Estará Blackbeard esperándolo o quizá incluso Dragon? Porque el ejército revolucionario ya ha cortado por completo el suministro de alimentos de Mary Geoise, así que los Tenryubitos están muriendo de hambre. Pero todavía más interesante es que Imu y Dragon en realidad no son tan diferentes. Monkey D. Dragon tiene, igual que Imu, un tatuaje en el ojo izquierdo, y el motivo por el que solo lo recibió después de la destrucción de Ohara lo cambia todo. En Ohara se encontraba el árbol del conocimiento, que tenía más de 5000 años. Después del árbol Eva y del árbol Adán del Baf, probablemente sea el árbol más importante de One Piece, porque en él se encuentran las almas de las personas que dedicaron su vida a buscar sabiduría. Y aunque el árbol del conocimiento ardió durante el Vaste Call, sus raíces sobrevivieron, lo que permitió a Dragon absorber todas las almas de ese árbol, igual que Imu hizo con el árbol Eva. Por eso también recibió su tatuaje en el ojo izquierdo justo después de visitar Ohara y encontrarse allí con Vegapunk. Vegapunk incluso confirmó que las almas existen realmente y pesan 21 gramos, por lo que incluso podría haber sido él quien ayudó a Dragon a introducir todas esas almas en su cuerpo. Quien de verdad crea que el tema de los árboles no va a apoderarse por completo de One Piece ha perdido la cabeza, porque detrás de todo esto se esconde algo mucho más grande de lo que ahora mismo imagináis, y es que la familia de Monkey D. Luffy procede originalmente de Shandora, y Calgara es un antepasado directo suyo. No solo Dragon se parece muchísimo a Calgara, sino que además vemos que Luffy se parece mucho a Zeto, el hijo de Calgara. En el doblaje original japonés, Dragon y Calgara incluso tienen el mismo actor de voz. Además, Dragon tiene un tatuaje alrededor del ojo igual que los Shandianos y hasta es del mismo color que el de Calgara. Incluso vimos a Garp llevando un gorro de perro, igual que los Shandianos también utilizan animales como sombreros. Pero ahora la cosa se pone inquietante. El primer ataque que vimos de Garp fue también el primer ataque que vimos de Calgara. En ambos casos lanzaron una gigantesca bola de hierro contra un barco. Además, la primera vez que se mencionó al dios del sol en One Piece fue por medio de la hija de Calgara, y más adelante simplemente fue su descendiente Luffy quien se convirtió en el nuevo dios del sol. Pero ahora viene lo inquietante, porque Whipper dijo que solo un descendiente de Calgara podía hacer sonar la campana dorada, y al final fue Luffy quien derrotó a Enel y hizo sonar la campana dorada. Y ahora vais a perder completamente la cabeza, porque
en la portada del volumen 27 de One Piece vemos a Luffy delante con las alas de los Shandianos y con el ojo izquierdo cerrado. El ojo que sacrificará para absorber las almas del árbol Adam y así poder enfrentarse a Imu. Así que Eiichiro Oda planeó todo esto desde hace años. Quien piense que eso ya es una locura o no vio el arco de Skypiea o simplemente no prestó atención a todas las pistas, el dios del sol Nika y los otros 3 dioses mencionados en el arco de Skypiea en realidad fueron transformados en animales, y por eso los Shandianos trataban a los animales como dioses, siendo el gobierno mundial el responsable de todo, especialmente Saint Nerona Imu, que existen frutas del diablo capaces de hacer algo parecido, ya lo vimos en Dressrosa con Shuge, que podía transformar personas en juguetes y hacer que todos perdieran los recuerdos sobre ellas. Así que, si el gobierno mundial tuviera a alguien con un poder parecido capaz de transformar humanos en animales, podrían haber convertido a sus mayores enemigos, entre ellos Joy Boy, su tripulación y quizá otros, en animales, haciendo desaparecer todos los recuerdos sobre ellos. El dios del sol Nika, casi con total seguridad, fue convertido en un mono, lo que además encajaría perfectamente con el apellido de Luffy, pero Sunesa también podría haber sido una persona. Igual que Biblo, el búho del Bath podría ser en realidad Luis Arnat, la razón por la que se grabaron los poneglyphs, o por la que Luis Arnat escribió tantos libros, podría ser precisamente que querían impedir que sus nombres fueran borrados de la historia, de la misma manera que Doflamingo se apoderó de Dressrosa y se convirtió en su nuevo rey. Así me imagino aproximadamente que Imu y el gobierno mundial derrotaron al reino antiguo. Doflamingo será liberado del nivel 6 de Impel Down, ascendido a caballero sagrado, incluso recibirá una de las armas de los 20 reyes fundadores del gobierno mundial, volviéndose tan fuerte que será el rival final de Trafalgar de Waterloo. En el BAF vimos que Sonmers y Kijingan recibieron las armas de sus antepasados. Sonmers recibió la espada Grem, que pertenecía al rey Shepet, y Kijingan recibió la lanza del rey Rimosifu, llamada Longinus. Probablemente no haya existido en toda la historia de One Piece un rey más malvado que el rey Don Quixote, antepasado de Doflamingo. Y como no hemos visto a ningún caballero sagrado perteneciente a la familia Don Quixote, actualmente tampoco existe un usuario legítimo de la espada de Don Quixote, después de que Loki rechazara su invitación para unirse a los caballeros sagrados. Les falta un miembro, y Doflamingo sería el sustituto perfecto, porque parece que Imu ya había tenido contacto indirecto con Doflamingo desde antes. De hecho, la orden de matar a Moria provenía realmente de Imu, por el enorme interés de Doflamingo en la fruta Ope Ope. Podemos decir que, en realidad, pretendía intercambiar su cuerpo con Imu para convertirse así en el rey del mundo. Eso significa que, definitivamente no rechazaría una oferta así, porque ganaría una enorme cantidad de poder, volvería a convertirse en un villano realmente peligroso y por fin podría obtener su verdadera venganza en una batalla total contra él. Ya que estamos hablando de Luffy, de lo que le ocurrirá, incluso de los caballeros sagrados, también tenemos que hablar de Sanji y Zoro, porque ahora mismo tampoco están precisamente en una situación mejor. No solo vimos en una portada solicitada por un fan a Luffy, Sanji y Zoro convertidos en monos, con los 3 pareciendo estar heridos, mientras que la situación de Luffy ya la conocemos, sino que muchos sospechan que Luffy, Sanji y Zoro acabarán destrozados durante este arco. Pero si miramos con más atención, Sanji y Zoro están a punto de experimentar un cambio enorme. Agarraos a algo porque no vais a creer lo que vais a ver. Zoro consigue absorber del Enma el Haki del conquistador de Kozuki Udan, y Scott Pergaban incluso siente que su viejo amigo ha regresado. Enma se alimenta de energía vital igual que el arma de Imu, y en su día absorbió el Haki del conquistador de Kozuki Udan, el padre de Udan. El antiguo Shogun de Wano le dijo a Zoro que Enma está a punto de convertirse en una espada negra. Eso significa que toda la energía vital de Kozuki Udan en forma de Haki del conquistador sigue todavía dentro de Enma, así que mientras Luffy absorbe la energía vital del árbol Adam para hacerse más fuerte, Zoro absorbería la energía vital almacenada en Enma, perteneciente a Kozuki Udan y a sus oponentes, para hacerse también más fuerte aquí. En la mitología nórdica, Odín obtuvo un poder enorme después de sacrificar su ojo izquierdo, y Zoro simplemente regresó del Team Skid con una cicatriz en el ojo izquierdo. ¿Lo preparó Mihawk exactamente para esto, para que fuera capaz de absorber poderes que no le pertenecen? Tendría sentido porque Zoro tuvo en su poder Shuzui, una espada negra, y si puede absorber la energía vital de esa espada, simplemente obtendría los poderes de Ryuma y de sus oponentes, que seguramente fueron algunos de los espadachines más fuertes de todos los tiempos, y así podría finalmente abrir su ojo izquierdo. Nunca hemos visto los 2 ojos de Sanji al mismo tiempo, y la razón es que nació incompleto y poco a poco se está completando. Sanji probablemente sea uno de los personajes más rotos de One Piece, pero casi nadie se da cuenta, y es que su power la Penonigashima en realidad solo fue el principio de algo mucho más grande. Yash manipuló los genes de sus hijos con los de distintas razas, incluyendo en el caso de Sanji los lunarianos, lo que permite a Sanji crear fuego de la nada. El pelo de Imu cubre su ojo izquierdo igual que el de Sanji, y eso no es ninguna casualidad. Si suponemos que la fuente de energía de Imu es el árbol Eva, entonces recibió el tatuaje del ojo izquierdo solo después de absorber la fuerza vital de ese árbol. Sanji es exactamente lo contrario de Imu. Mientras Imu tuvo que absorber energía de otra fuente, Sanji lleva esa energía dentro desde su nacimiento y solo tiene que despertarla. Y vimos que su ojo izquierdo, o mejor dicho su ceja, cambió después de despertar apenas una
pequeña parte de sus genes en Onigashima. Como el antepasado de Sanji fue el rey del North Blue, casi con total seguridad despertará el Haki del Conquistador, lo que le permitirá activar por completo sus poderes ocultos, es decir, sus genes. Y esta vez no solo cambiará la ceja de Sanji, sino que quizá incluso reciba un tatuaje igual que Imu. Ahora os toca a vosotros, gente. Escribid en los comentarios qué os parece esta teoría. Dejad un buen like en el vídeo y suscribíos al canal. Me he esforzado muchísimo con este vídeo, así que me haría muchísima ilusión que lo hicierais por mí. También podéis uniros a nuestro servidor de Discord. Los primeros 100 miembros recibirán sin duda un rango especial cuando el servidor de Discord esté finalmente terminado por completo. Y por lo demás, solo me queda daros las gracias si habéis visto el vídeo hasta aquí. Escribid Larbol en los comentarios y nos vemos la próxima vez aquí en mi canal.